Por la fe, George Mueller levantó orfanatos, alimentó a millares de huérfanos y predicó a millones de oyentes alrededor del mundo, ganando a multitudes de almas para Cristo. George Mueller nació en una familia de padres no creyentes. A la edad de 10 años, fue enviado al colegio para que comenzara su preparación en el ministerio, no con el fin de servir a Dios, sino de tener una carrera y una vida cómoda. De joven, vivió una vida muy desordenada y llena de vicios, llegando en una ocasión a caer preso por 24 días. A la edad de 20 años, tuvo la oportunidad de asistir a un culto donde vio a creyentes de rodillas pidiéndole a Dios que hiciera caer su bendición sobre esa reunión. Desde ese momento, tomó el debido respeto por las cosas espirituales y comenzó a buscar la presencia de Dios cada día de su vida. Después de abandonar su vida de vicios para dedicarse a Dios, George Mueller reconoció el error de leer mucho de la Biblia y casi nada de ella. Así que la Biblia pasó a ser su fuente fundamental para el crecimiento. Él escribió: "El Señor me ayudó a abandonar los comentarios y a usar la simple lectura de la palabra de Dios, hecha con meditación. La primera noche que cerré la puerta de mi cuarto para orar y meditar sobre las Escrituras, aprendí en pocas horas más de lo que había aprendido durante muchos meses". Antes de fallecer, dijo que había leído la Biblia entera más de 200 veces. Con frecuencia se le veía orando hasta muy tarde por la noche, y temprano por las mañanas era el primero en despertar a todos sus compañeros de seminario para orar. Una vez dijo: "Oro algunas horas todos los días. Además, vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, oro mientras estoy acostado. Lo más importante es no dejar de orar hasta tener una respuesta". Poco antes de su casamiento, Mueller no se sentía a gusto con el salario fijo, prefiriendo confiar en Dios antes que confiar en la promesa de los hermanos. Él dijo: "Casi sin darme cuenta, he sido inducido a confiar en el brazo del hombre en vez de ir directamente al Señor. Los fondos de dinero para emergencias o necesidades hacen que el creyente confíe más en el dinero en vez de confiar en Dios". Así que renunció al salario fijo y decidió vivir solo de ofrendas. Decidió también no pedirle nada a nadie, sino únicamente a Dios. El primer año después de tomar esta decisión fue un año de triunfo, pero el segundo año estuvo lleno de pruebas, quedándose en varias ocasiones sin dinero y sin comida en la despensa. Mueller cuenta que en varias ocasiones su fe fue recompensada con la llegada de los alimentos en el preciso momento en que los necesitaba, pero en otras ocasiones pasaban días sin tener respuesta alguna, llegando a dudar de su resolución, pero otra vez confiando al ver la respuesta del Señor. "Así triunfó el Señor y nuestra fe fue fortalecida", dijo Mueller. Prometió también no endeudarse, ya que no era bíblico. De esta manera, Dios entrenaba gradualmente al nuevo predicador para que confíe más en sus promesas. Conmovido por el estado de los huérfanos y de los niños pobres que encontraba en las calles, comenzó a darles desayunos y enseñarles la palabra durante 1 hora y media. La obra aumentó rápidamente y más niños empezaron a llegar, pero al mismo tiempo fue llegando también el dinero para poder sostener la obra. Así George Mueller, por la gracia de Dios, terminó cuidando de 30 a 40 personas durante estos desayunos. Cierta noche, mientras leía la Biblia, quedó impactado al leer el Salmo 81:10, que dice: "Abre tu boca y yo la llenaré", pidiéndole desde ese momento el dinero necesario a Dios para levantar un orfanato y levantar hermanos con actitudes necesarias para cuidar niños. A los pocos días empezaron a llegar muebles para la obra y hermanos en la fe se ofrecieron como auxiliares sin pretender retribución alguna. 3 meses después, consiguió alquilar una casa grande para el orfanato de niñas.
Rápidamente, habían más de 60 huérfanas en el orfanato, y tiempo después, pudo alquilar la segunda casa para los niños. Estos fueron tiempos de prueba constante, ya que la cantidad de niños y niñas aumentaba, y la demanda de alimentos era cada vez mayor. Un día, el Dr. A.T. Pierson se hospedó en el orfanato, y ya por la noche, comprobó que no habían alimentos para el día siguiente. Esa misma noche, Simon Short fue movido por el Señor para llenar la despensa del orfanato, sin saber él que Müller y Pierson habían estado orando por los alimentos. Cuando le preguntaron a George Müller por qué asumió el cargo de los orfanatos, dijo: "No fue solo para alimentar a los huérfanos materialmente y espiritualmente, sino que el primer objetivo por el que el orfanato ha sido levantado ha sido y aún es que Dios sea glorificado por el hecho de que estando bajo mi cuidado, los huérfanos han sido y aún son suplidos de todo lo necesario, solamente por oración y fe, sin que pidamos nada al prójimo. Por eso, se puede ver que Dios continúa siendo fiel y aún responde la oración". Con el crecimiento del orfanato y el aumento del servicio al pastorear a los miembros de su iglesia, Müller se vio obligado a depender más de Dios en la oración. Reconoció que podía hacer más cosas después de orar que sin orar. A la edad de 69 años, Müller comenzó a viajar predicando millares de veces, hasta en 42 países. Y a la edad de 93 años, falleció, sin haber demostrado nunca alguna señal de disminución en sus fuerzas. Medio siglo después, los periódicos publicaron la siguiente noticia: el orfanato de George Müller, en Bristol, permanece como una de las maravillas del mundo desde su fundación en 1836. La cifra de contribuciones que Dios ha concedido únicamente como respuesta a las oraciones llega a más de $20 millones. El número de huérfanos atendidos asciende a 19.235.